Buenas noches, muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a la reunión de enseñanza y oración de hoy, martes. Vamos a orar, Señor. Aquí estamos de nuevo, Señor, juntos buscándote, juntos tratando de escuchar el mensaje que tienes para nosotros hoy. Sabemos que todo lo de tu palabra es de bendición, de edificación, de ánimo, de consolación y de exhortación, Señor. Por eso es que venimos con gusto, con gozo a estar escuchando, compartiendo cada uno después nuestros testimonios para glorificar tu nombre. Muchas gracias, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto. Nos toca a nosotros prepararlo, pero también, Señor, te pedimos que la semilla que pongas, Señor, dé abundante fruto a través de regarla con el agua de tu palabra, Señor, y esperar a que germine, a que caiga en tierra y el grano se abra y salga una planta con fruto abundante según lo que tú nos enseñes. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos a empezar nuestra reunión de hoy. Eh, Quiero compartir el tema de hoy y voy a buscar por acá. Pues seguimos con el tema de las plagas que lo dejamos hace cuatro martes porque gracias a Dios y la disposición también de Sergio de servir al Señor y a la iglesia, él estuvo compartiendo los tres martes pasados con una edificación, con una enseñanza muy completa, con edificación acerca de lo que es la justicia y la gracia del Señor. Fue profundo, fue muy bueno, fue muy claro y ahora pues vamos a seguir con el tema que dejamos, como decía, hace un mes, hace 4 semanas, para pues buscar lo que Dios tiene para nosotros hoy. Como siempre, vamos a iniciar con un salmo que nos va a servir para orar y preparar la tierra para que nuestro corazón se abra a lo que el Señor quiere enseñarnos. Y también a través de este salmo. Es la continuación del Salmo 34, Salmo de David. Ahora vamos a ver los versículos 11 a 22. Dice el 11, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. David describía el temor de Jehová. A ver, perdón. A ver si me pueden decir si ya se corrigió el eco. ¿Ya se No, corrigió? no. Todavía se escucha eco. Perfecto, déjenme ver porque creo que es. Voy a dejar de compartir un momentito porque creo que es. mm, a ver. Díganme ahora verbalmente porque Se apagué el. escucha bien, ya Ya se se. escucha bien. Perfecto, muchas gracias, Norma. Vamos a seguir entonces con el tema. Ok. Bien. Gracias por avisarme. Dice entonces, es un salmo de David. Esto sucede mientras David estaba oculto en la cueva de Adulam. Se habían reunido con él la gente que tenía problemas. Ahí dice que los vagos que sabían que ahí estaba David y se iban juntando. De una manera fue prácticamente el pequeño ejército que él se empezó a formar. David escribe en este primer versículo el temor de Jehová, esto es en acción, la acción de temer, no en sentimiento religioso. David está diciendo que el temor de Jehová, la parte práctica del temor de Jehová es hacer bien. Esto implica obediencia. Muchas veces creemos que temor es solamente pues una reverencia, un mantenernos cuidándonos, porque sí, si hay Si algo que sigue me. escuchando eco.
A ver, entonces voy a tener que, déjenme ver cómo le puedo hacer porque probablemente sea mi computadora y voy a tratar de ver si lo puedo arreglar. Un momentito, por favor. Sí, un momento. Aquí está el problema. Sí, era un micrófono que entró y por eso se oía así. A ver, vamos a regresar a la exposición. Díganme por favor verbalmente, porque ya no tengo el celular, si se sigue escuchando, por favor. Ya se escucha bien, pastor. ¿Ya se escucha bien? Sí. Ok, ok, perfecto. Sigo adelante entonces. Entonces, es muy importante que entendamos que el temor de Jehová es algo práctico. ¿Cómo demuestran el temor de Jehová? Dice, el temor de Jehová os enseñaré. Venid, hijos, oídme. Fíjense cómo va a decir, el temor de Jehová es hacer el bien. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Dice, David le enseñó a su grupo de seguidores que uno debe de ver la bendición de Dios en la vida, el vivir en el temor de Jehová, el vivirlo. Guarda tu lengua. Aquí están las condiciones para vivir en el temor de Jehová. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Por lo tanto, cuidado con lo que dices, cuidado con las mentiras. Y de nuevo se escucha doble. A ver, creo que hay algo aquí, un problemita con mi... No, se escucha bien. Pastor, ya se estaba escuchando bien, pastor. Ah, ya. Ah, ok. Es que llegan los mensajes atrasados en el Los set. últimos 2 minutos ya estaba bien. Perfecto. Sabes que encendí el celular y me llegaron mensajes de mis hermanas que me están apoyando diciendo que se escuchaba doble, pero como lo acabo de encender apenas aparecieron. Qué bueno. Entonces sigamos adelante. Dice, guarda tu lengua del mal. Cuidado con decir algo malo y cuidado con hablar mentiras, engaños, murmuraciones, críticas, juzgar, difamar, todo eso es temor de Jehová. Incluye tener temor de Jehová, cuidar lo que dice, lo que sale de nuestra boca. Enseñó a sus hombres, tan rudos como fueran, tan poco preparados, con tan baja cultura que tenían, que ellos no debían hablar mal. Sigamos. Apártense del mal y haz el bien. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Otra condición. Ya vimos, cuidado con lo que dices. ¿Qué más sigue? Dirigir la vida lejos del mal y hacia el bien. Tus acciones. ¿Cómo son tus acciones? Tener temor de Jehová es actuar en obediencia, actuar conforme a sus mandamientos. No, ¿no se está viendo la pantalla? No, pastor. De Perfecto. hecho, hace un momento cuando empezó a compartir es cuando se escucha el eco. Ahorita se escucha muy bien usted, pero porque no está compartiendo. Perfecto. Díganme por favor ahora si ya se ve. ¿Se ve la pantalla? Sí. Ok. Sí, Perfecto. sí se ve. Sí Muy se ve, bien. pastor. Gracias. Entonces, busca la paz. O sea, aquí de lo que nos está diciendo es dirigir la vida lejos del mal y hacia el bien. Acción, actuar conforme a los mandamientos. Ahora, busca la paz y síguela. La paz con Dios y entre los hombres debe ser buscada y permanecer en ella. ¿Cuándo dejas de tener paz con Dios? Cuando andas en pecado, obviamente se rompe la comunión con Dios y empieza la conciencia y el espíritu a redarguirte, pierdes la paz y entra la culpa en su lugar. Culpa que nos guía, si es de Dios, si es del Espíritu Santo, nos guía al arrepentimiento. Cuidado con la culpa que viene del diablo, porque la culpa que viene del diablo es para destruir, para deprimirte, desanimarte. Vas a querer lanzar la toalla, en otras palabras. No, la paz de Dios es andar en obediencia. Ahora, eh, perdón. Oh.
Según el antiguo pacto, Israel encontraba la paz al hacer el bien. Bajo el nuevo pacto, la bendición de Dios está en Cristo Jesús, recibiendo la fe. En ese momento está actuando la bendición y nuestra obediencia es una manifestación de amarlo. Eso todos lo sabemos, ya lo hemos platicado muchas veces. El que me ama es el que guarda mis mandamientos. El que me ama es el que me obedece. Pero obviamente aquí David, en el Antiguo Testamento, estamos viendo cómo el Espíritu Santo le enseñaba a David, a un hombre conforme al corazón de Dios. Mientras nosotros enseñamos piedad hacia Dios, santidad, justicia, andar, también debemos de vivir mucho de esa moralidad hacia los hombres, dice Spurgeon. Spurgeon, ya lo comenté el domingo pasado, este domingo, Spurgeon, un predicador del siglo XIX, me gusta mucho los comentarios de él y hay de otros y otros también, pero Spurgeon, Charles Spurgeon, es muy adecuado y con fundamento espiritual cuando hace este tipo de declaraciones, tanto que han permanecido a través de los años del siglo, pasó del 19, estamos en el 21. Mientras nosotros enseñemos piedad hacia Dios, también debemos vivir mucho de esa moralidad hacia los hombres. Bien. Sí, sigo adelante. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Fíjense lo que nos está enseñando aquí. ¿Sobre quién está atento el Señor? Sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que andan en santidad, los que andan en obediencia a sus mandamientos. Andamos en justicia. A eso se refiere la Escritura. Ya habló mucho Sergio acerca de la justicia, que es, por supuesto, somos justificados por medio de la fe en Jesús, pero debemos permanecer actuando en justicia, en obediencia. Dice entonces, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Luego, el ojo observador y el oído atento de Dios sobre su pueblo. Este era otro aspecto de recompensa a aquellos que viven en obediencia, que fue lo que vimos en los versículos 13 y 14. Lo que hablas y lo que haces. Ya sabemos, nosotros sabemos también que lo que hablas y lo que haces nacen en nuestra mente. Aquí se genera en el pensamiento antes. El pensamiento es antes de la palabra y antes de la acción. Entonces, es importante nuestros pensamientos para cuidar lo que decimos y lo que hacemos. Las personas que actúan sin pensar lo que dicen, ya he comentado en alguna ocasión, yo iba con otra persona y nos para un agente de tránsito y le dice, joven, se pasó en rojo. Éramos jóvenes, como decía ahí. Se pasó en rojo. Dijo, no, es que no lo vi. No lo vi. Dijo, ¿a quién? ¿A mí o al semáforo? Dijo, no, a usted. Dijo, mire, ¿sabe qué? Piense lo que diga y no diga lo que piensa. O sea, en otras palabras, cierre la boca. Pero bueno, sigamos adelante. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Así de grave está. Hacer mal no acaba en una desobediencia, va creciendo en la medida en que sigue actuando en desobediencia, haciendo el mal, para ser cortados de la tierra la memoria de ellos. Puede acabar, no, aquí acababa en muerte física, en nuestro caso, una separación que va enfriando a la persona, que le va haciendo tibia hasta que de repente ya ni siquiera tiene una relación con Dios. Es a los que el Señor dice en Apocalipsis, lo vomitaré de mi boca. No habían solamente bendiciones, no había solamente bendiciones para la obediencia, sino maldiciones para la desobediencia. Por eso es serio, eso es temor de Dios, andar en obediencia y andar cuidando lo que decimos y lo que hacemos. Aquellos estancados en hacer el mal y en rebelarse podían ver su memoria, o sea, su vida, como dice aquí,
cortar de la tierra la memoria de ellos, dice el versículo 16. La memoria es su vida cortada de la tierra, morir. Finalmente moría. Saúl es un caso práctico. El rey Saúl acabó destituido por Dios, le retiró la unción y poco tiempo después murió, y murió seriamente. David murió en buena vejez, dice la Escritura. Vemos la diferencia. Aquí estamos hablando de vida física. Por supuesto, tú me puedes decir, bueno, pero ¿qué pasa con Pablo? ¿Qué pasa con Pedro? ¿Qué pasa con el Señor Jesús? Aquí en el Nuevo Testamento estamos hablando de vida espiritual. Por supuesto que también arriesgamos la desobediencia porque los mandamientos de Dios son para nuestra protección, para nuestra comunión con Dios, por supuesto, para andar en justicia, pero también para beneficio personal. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Quiénes? Los justos. La condición para que lo libre de la angustia es que seas justo, que clames, ores. Por cierto, clamar es orar en voz alta, en gritando prácticamente. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. David sabía que era justo, que tenía un corazón recto para con Dios. Y esto no es orgullo, es reconocer la verdad. Alguien que se enorgullece o se pavonea de que él es superior, como aquel fariseo que estaba en el templo al lado de un publicano, ese sí era orgullo, ese sí era malsano, soberbia. David está diciendo, él sabía que él era justo y la experiencia que tenía es que cuando estaba angustiado clamaba a Dios, y lo leemos en muchos salmos, y Dios lo oía. En 1 Samuel 28 dijo a Jonatán, saben que Jonatán es su muy amigo, hijo de Saúl. Si hay maldad en mí, le dijo David a Jonatán, cuando todavía David no era rey. El rey era el papá de Jonatán, el rey Saúl. Si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme ante tu padre, ante Saúl. Mejor mátame tú. No quiero llegar delante de tu padre. Es más honroso para mí que sea mi amigo a que sea alguien que tiene odio, rencor y que ya no honra a Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esto es muy importante también para nosotros hoy en día. El Señor no aleja a los quebrantados. El Señor está cerca de los quebrantados, dice aquí. Cercano. Contrito de espíritu significa el que tiene un corazón arrepentido, compungido, que siente pena por algo que hizo mal. Un corazón golpeado por un martillo prácticamente, estrellado, hecho pedazos. Ejemplo es una mujer con un corazón roto por por heridas, por un maltrato, por un rechazo, por una violencia de cualquier tipo contra ella, o un hombre con un propósito de vida quebrantado, un fracaso fuerte, se quebranta el corazón. Estas parecen caer del fluir principal de la vida, casi se pierde la vida. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado esto, pero hay ocasiones en que algo te puede llevar, sobre todo cuando hay algún pecado y se rompe la comunión con Dios y ves tu condición. Se quebranta tanto el corazón que sientes que tu vida se sale de ti. Estos parecen caer del fluir principal de la vida hacia la sombra, se va a la sombra, a la oscuridad, al sentirse desahuciado. Se apartan para sufrir y caer. La ocupada rapidez de la vida se va sin ellos, pero Dios los acerca. La vida sigue su curso, la vida sigue avanzando, la vida sigue adelante. Y ellos piensan que están ya definitivamente olvidados del Señor, pero es al contrario. Dios acerca a aquellos de un corazón contrito porque van más cerca de arrepentirse. Es el caso del publicano. El publicano dice, yo no puedo ni levantar mi cabeza, Señor, no puedo levantar mis ojos, mi vista. Me siento tan avergonzado, tan quebrantado. Sé que no he hecho las cosas bien, Señor, que me siento destrozado por dentro.
El contraste es el fariseo, orgulloso. Dios rechaza a los soberbios y da gracia a los humildes, a los quebrantados de corazón. Jamás desecha un corazón quebrantado el Señor, sino va en busca de él. De hecho, eso es lo que dijo Jesús, a sanar a los quebrantados del corazón, dijo, era parte de su misión. Los corazones quebrantados piensan que Dios está muy lejos, cuando en realidad Él está más cerca de ellos. Sus ojos están velados para que no vean a su mejor amigo, el Señor. No hay otro mejor amigo. No hay ningún mejor amigo que el mismo Señor. Él te conoce desde antes de nacer. Él conoce cada detalle de pensamiento, de experiencias. Conoce tu árbol genealógico, conoce aquellas cosas que heredaste y que se siguen realizando, esas tentaciones que tal vez traen algún arraigo familiar, algún antecedente familiar y caes de nuevo. El Señor conoce, el Señor sabe tus debilidades y tus fortalezas, pero ahí es donde entra el Señor. Ahí es en donde llega el Señor y toma ese corazón quebrantado. Así es, Él está con ellos, pero ellos no lo saben. También es otro mensaje que dejó Spurgeon. Él está con ellos, pero ellos no lo saben. No lo puedes ver. Sientes que estás solo. Bien, 19. Muchas, pero muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ya sabemos que el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Advertencia, por adelantado les digo, en el mundo va a haber aflicciones, va a haber plagas, va a haber pruebas, va a haber adversidades, va a haber situaciones complicadas. En el mundo tendréis aflicción, pero aquí dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Qué condiciones para que nos libre Jehová? En su tiempo, que seas justo, que andes en obediencia. Aunque él era relativamente joven, David, aún así pasó por muchas aflicciones, persecuciones, intentos de matarlo, de engañarlo. Y esto como un hombre justo, él era justo, temeroso de Dios. Ahora sí, temeroso, que ya vimos lo que incluye el término temor de Dios. En verdad, el justo tenía muchas aflicciones, pero la liberación de Dios era real en la vida de David y en la experiencia de muchos del pueblo de Dios, de muchos. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿Les suena esta frase? Es lo que sucedió en la cruz. Y se hace referencia en el Evangelio al respecto de esto. Guarda sus huesos, ni uno de ellos fue quebrantado. De acuerdo con el Evangelio de Juan, David no solamente habló de su experiencia, él también habló de manera profética del Mesías por venir, Cristo Jesús. David era un profeta. David profetizó muchas cosas. David, ¿se acuerdan cuando vimos el Salmo 2 un domingo? Ahí estaba profetizado todo lo que iba a vivir el Señor Jesús en la pasión. Eso lo vimos un domingo perfectamente durante todo el transcurso de la experiencia del Señor hasta la cruz, hasta la muerte, la separación del Padre. Esto está también incluido. Guarda sus huesos, ni un hueso de ellos, de sus huesos fue quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. La maldad del pecado, por supuesto, o sea, su propia iniquidad, aunque diseñada en contra de otros, le destruirá a sí mismo. A fin de cuentas, siempre la maldad es como un boomerang. Quieres hacer algo malo contra alguien, es un boomerang que a fin de cuentas se va y llega de nuevo a la persona que la lanzó sobre otro. A fin de cuentas, su propia maldad lo va a destruir. Y el mal de la miseria, ¿qué es esto? Mientras que las aflicciones de los hombres buenos tendrán un final de gozo, pero las de ellos terminarán en una destrucción total y definitiva. ¿Qué es miseria si no eso? ¿Qué es miseria sino acabar en el lago de fuego y azufre? O en el lugar, como decía Jesús, donde el fuego no se apaga ni el gusano muere. No hay nada peor. Y 22, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Redime, rescata
El alma, mente, voluntad, emociones. Mente, voluntad, las emociones, todas. Redime, rescata el alma de sus siervos y no serán condenados. ¿Cuántos en él confían? Condición para ser redimida tu alma es que confíes en el Señor. Hay mucha gente que no confía o caemos todos en un momento dado en falta de confianza. Es tan grande la aflicción por la que estás pasando que en ocasiones se nos vuela la cabeza, como se bota el cerebro prácticamente de la aflicción y de no saber por dónde, qué ruta tomar, qué hacer. Estamos aprendiendo a confiar en el Señor, definitivamente. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la condición? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estás en Cristo Jesús. ¿Es de condenar el pecado? Por supuesto. ¿El no andar en justicia? Por supuesto. Eso es andar en la carne. Entonces, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Unidos a Jesucristo, la vid verdadera. Si sigues unido al Señor, la vida de Jesús está llegando a ti, vas a dar fruto como pámpano, como rama. Eso es lo que es un pámpano, una rama. De ahí la uva, porque ese es el fruto de la vid. Los racimos van a ser grandes, abundantes y frondosa, el pámpano o la rama. Bien, ok, vamos a orar. Señor, muchas gracias, Señor. Cada versículo de la Escritura es un alimento para nosotros. Es un panorama que se abre delante de nosotros. Es entender tu palabra porque tu palabra es completamente clara de principio a fin. No se contradice porque fue inspirada por ti, Señor, por el Espíritu Santo. No se contradice en ninguna parte. Hay el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento apunta siempre hacia ti, Señor Jesucristo, que viniste y nos diste vida y vida en abundancia. Muchas gracias, Señor, porque en este salmo de David vemos a un hombre que fue experimentado en aflicciones, pero un hombre que aprendió a confiar, a vivir y a enseñarle a otros con su testimonio personal y con su testimonio hablado. Mucha gente quiere solo con el testimonio de lo que hace, pero es importante lo que dice. Por eso, el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, es importante, Señor, aprender de este salmo. Nosotros, que en tu palabra encontramos los parámetros a seguir, el camino a seguir, las directrices, la indicación de qué debemos hablar o qué no debemos hablar y qué no debemos hacer. Gracias, Señor, porque de todas las aflicciones que están pasando mis hermanos y yo, en este y en otros momentos, de las que han pasado y de las que vamos a pasar, a saber cuáles, pero tú sí sabes cuáles, porque todo tú lo tienes planeado. Nada sucede sin tu consentimiento, Señor, y siempre obra para nuestro bien. Sabemos que de esas aflicciones tú nos librarás, tú redimirás nuestra alma, tú sacarás nuestra alma de la oscuridad, de la tristeza profunda, del abatimiento, porque tú es lo que dices, tú te comprometes en esta promesa. Si nosotros andamos en justicia, tú lo vas a hacer, Señor. Tú redimes nuestra alma, tú rescatas nuestra alma. Muchas gracias, Señor, por enseñarnos cómo vivir, cómo realmente es el temor del Señor. Muchas gracias. Sea glorificado tu nombre a través de nuestra vida y a través de lo que hablamos a otros acerca de ti, glorificándote a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues esta es la parte 50 de qué hacer ante las plagas. Y vimos ya, estamos en el último tema, en el miedo al futuro. Yo incluiría el temor completo, todos los temores que puede ser.
Entonces, vimos también que cuando se está experimentando temor, debemos estar claros en que hay una promesa para nosotros, que Dios, a la hora de que recibimos a Jesucristo, a la hora de que nos arrepentimos y le dijimos, Señor, reconozco que soy un pecador, que tú muriste en la cruz y pagaste por mis pecados. Si tenemos un corazón como quebrantado como el del publicano y nos humillamos delante del Señor, cuando nos salva, también nos da un espíritu de poder, valor y dominio propio. Bien, tipos de temores: el temor al rechazo, en el cual vamos a hablar ahorita, el temor al fracaso, temor a lo desconocido, temor al mal, temor a ser expuesto, temor a la pobreza, temor a la soledad, temor a la muerte y temor a la eternidad. Todos estos tipos de temores son comunes, son muy posibles en la vida de cualquiera, incluso de creyentes, de cristianos. Por eso nosotros estamos aprendiendo de la palabra cómo debemos absorber esa fortaleza, esa seguridad, esa confianza en el Señor. Bien, temor al rechazo. ¿Tienes temor a lo que la gente diga o piense de ti? Fíjate, qué interesante es. Qué interesante es. ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo no tengo temor a lo que la gente diga o piense de mí? Si lo dijiste, es porque has avanzado a través de vencer continuamente ese temor. A que te ridiculicen respecto a tu familia, de tus limitaciones físicas o de tus normas morales? ¿Tienes temor a eso? La adicción a la aprobación es aquello que ejerce control sobre la persona. Un adicto es uno que tiene una necesidad apremiante de algo. Siempre habíamos oído adictos al alcohol, adictos a las drogas. Recuerden que hay organizaciones que se dedican a ayudar trabajando con sus mentes y sus intenciones. Yo creo que la mejor forma de vencer una adicción es desde adentro, desde el poder del espíritu. Pero sigamos. La adicción a la aprobación es una adicción. La gente la necesita. Es una droga prácticamente. La adicción a la aprobación es aquello que ejerce control sobre la persona, ya sea algo que le resulte imprescindible o de lo cual dependa para aliviar el dolor. Es tremenda la adicción que puede haber en una persona. En la sociedad actual existe una epidemia de inseguridad en sí mismo o baja autoestima. Casi pudiéramos decir que es una pandemia. Ahora que hemos entendido el término pandemia y la extensión, creo que abarca casi términos pandémicos, la inseguridad en sí mismo y la baja autoestima, tarde o temprano en algún área de la vida. Proverbios 27:21, el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Con el fuego, dice otra versión, se descubre qué clase de metal tenemos. Con los elogios se descubre qué clase de persona somos. Una persona, dice el 21 aquí en esta versión, el fuego descubre qué clase de metal tenemos. Ahí se va a notar que realmente a qué eres adicto, cuál es tu tipo de temor, qué rechazo temes recibir. ¿Rechazo a qué? Rechazo a amistades, rechazo a alguna persona que te tiene mucho interés, rechazo. Hace poco me decía una persona que no es creyente, pero decía que un amigo de esta persona es muy experimentado, conoce muy bien toda la tecnología, es muy hábil también para programar y todo esto, pero tenía que dar una conferencia ante, no sé, 400 personas, creo, 350, 400 personas. Y iba muy bien preparado, pero justo antes de entrar, alguien le dijo, ten cuidado con lo que vas a decir, porque esta gente es muy exigente. No sé qué traigas preparado,
pero más te vale que lo hagas muy bien. Esta persona, cuando salió y su amigo le preguntó, ¿cómo te fue? Pésimo, dice. Me congelé estando al frente. Me congelé por algo que me dijeron justo antes. ¿Y saben qué es lo que te hace congelarte? El temor al rechazo, el temor al fracaso. Son temores muy comunes. Entonces, hay que tener cuidado y hay que estar conscientes de que esto requiere una acción para resolverlo. La gente tiene la necesidad de obtener aprobación y a veces de una manera poco saludable, y de no recibirla es incapaz de sentirse bien consigo mismo. Es su seguridad, su confianza, es como si se ponchara la llanta y se bajara. Se acaba su confianza. Entonces, en muchas ocasiones, quienes han sido lastimados debido a abusos o el rechazo buscan la aprobación de otros para superar la baja autoestima y eliminar el dolor. Necesitan estar alimentándose de la aprobación para dejar un poquito a un lado el rechazo, el miedo, el temor al rechazo. Adicción por la aprobación, dijimos, es la necesidad de luchar también para conseguir del hombre lo que Dios nos da gratuitamente. Esto es muy importante, iglesia, creyentes, cristianos. La adicción a la aprobación es la necesidad de luchar por conseguir del hombre lo que Dios nos da gratuitamente. Amor, aceptación, aprobación, seguridad, valor y aprecio. Esa es la gran diferencia entre Dios y el hombre, entre buscar lo que solo Dios te puede dar y tratar de encontrarlo en el hombre. Lo que debemos hacer es buscar de la aprobación de Dios en vez de la del hombre. Eso es lo que debemos hacer. 3 reacciones del temor al rechazo. Ya vimos la adicción a la aprobación. Esa acabamos de hablar de ella. Es aquello que ejerce control sobre la persona, ya sea algo que le resulte imprescindible o de lo cual dependa para aliviar el dolor del rechazo. La Biblia dice acerca de los fariseos, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Tristemente, aquí está la clave. Por eso no tuvieron una buena relación con el Señor. No les interesaba quedar bien con Jesús. No lo reconocieron como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios que vino a salvar al mundo. Conociendo la Escritura, conociendo las Escrituras, eran expertos en las Escrituras, pero no tuvieron en ellos mismos la apertura de corazón. Estaban endurecidos porque buscaban siempre la aprobación de los hombres. Tristemente. El apóstol Pablo dijo en Génesis 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No puedes ser siervo de Cristo si tu interés es tener al público presente, que te aplauda, que te reconozca, que te alabe. Si estás buscando eso, yo no digo, al Señor lo hacían, recordemos cuando entró triunfal a Jerusalén montado en un pollino de asno, en un asno. Pero si lo que se busca es la aprobación del hombre, no puedes ser siervo del Señor, porque no puedes servir a 2 señores a la vez, porque amarás a uno y despreciarás al otro. No los enseñó el Señor. Entonces, si te interesa lo que dice el hombre, no te interesa tanto lo que dice el Señor. Eso es lo que está diciendo. Otra versión dice, yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. Estamos hablando de doctrina, estamos hablando de palabra del Señor, no estamos hablando en todos los casos, no me importa lo que la gente diga, yo hago lo que yo quiero. No, por favor, no confundamos. El apóstol Pablo estaba tratando acerca de doctrina. Recordemos que los Gálatas habían caído de la gracia, habían empezado en la gracia, habían reconocido al Señor, estaban por fe, caminando por fe, obedeciendo
pero habían empezado por fe. Y poco a poco se fueron deslizando por los falsos maestros hacia la ley. Otra vez se fueron a hacer la ley, los requisitos, las ordenanzas, los mandamientos hechos por hombres. Eso era lo que estaba diciendo Pablo. A mí no me interesa que me aprueben. No quiero agradarlos a ustedes, para nada. Si yo lo hiciera, ya no agradaría al Señor. Ahora, fíjense aquí, prioridades de un cristiano. ¿A quién debe agradar un cristiano? Perdón. Primero, a Dios, a su espíritu, su palabra, a través de su espíritu, su palabra. Marcos 12:30 dice, y amarás. Aquí están las prioridades. La primera es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este es el principal. Si amas con todo tu corazón, tu alma, tu mente y con todas tus fuerzas al Señor, vas a terminar sin que te interese, si aprueban que seas creyente, si aprueban que vayas, que hables cuidándote, si aprueban o no aprueban que no te reúnas con ellos en sus motivos de rebeldía, de hacer cosas prohibidas por el Señor. Si amas tanto al Señor, no te interesa lo que digan. Dejas amistades. Creo que a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Por supuesto, cuando me convertí, dejé muchas amistades, muchos círculos en los que me movía en ese entonces y me separé de ellos. En una boda que nos invitaron, ahí estaban ellos, no creyentes, por supuesto, y no quisieron saludar. Casi nos topamos, buscaba su cara, no quisieron porque hay un rechazo, porque ellos lo ven desde un punto de vista religioso y ya no aceptaban nuestra relación. Bien, hay un ejemplo de Pedro y Juan. De hecho, hay dos, pero muy parecidos. El de Pedro y Juan es cuando cayeron en la cárcel, dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Ahí los dejaron. Pero también el ejemplo de Pedro y de los apóstoles. Dice, respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En ambos casos, en Hechos 4:3 y Hechos 5:29, Pedro en el capítulo 4, y Juan, y en el capítulo 5, Pedro dice, y los apóstoles, tal vez todos los apóstoles también los encarcelaron, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ya sabemos que hubo liberación. Un ángel los sacó y les dijo, salgan y vayan a predicar lo que Jesús les enseñó, y pues los metieron a la cárcel. Efesios 5:10. Quiero tocar este tema porque para agradar al prójimo debemos o sea, el segundo mandamiento es, perdón, creo que esto quedó mal colocado. Miren, el segundo es a los hermanos y a las demás personas en lo que sea para edificación. A ellos también hay que agradarlos en lo que sea para edificación. Por eso aclaré lo que dijo Pablo. A mí no me interesa lo que ustedes piensen, si les gusta o no les gusta, pero en lo que se trata de edificación para otro, tienes que agradar. Dice el versículo Marcos 12:31, el mandamiento es, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. El primero, a Dios, y el segundo, a tu prójimo. Otra versión dice, y el segundo mandamiento en importancia es, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. Por ejemplo, una forma de amar al prójimo es, ¿te gustaría a ti que te hicieran algo que tú le vas a hacer a otro? Entonces, claro que no. Tú dices, claro que no. Murmurar de alguien, criticar a alguien, juzgar a alguien,
a veces hasta maldecir a alguien, decir mal de alguien. Si no te gusta que te lo hagan a ti, no lo hagas a otro. Te amas a ti mismo y te proteges y te cuidas y quieres tener lo suficiente y quieres estar en paz, hazlo con otro. Eso es amor. Ama al otro así como te amas a ti mismo. Cuídate a ti mismo, a otro como te cuidas a ti mismo. Pablo escribe en Romanos 15:2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Agrada al prójimo en lo que es bueno para edificación. Edificación espiritual, por supuesto. Edificación de darle confianza, seguridad. Por ejemplo, el Señor desagradó la actitud de los fariseos y de todo el pueblo que le llevó a la mujer pecadora encontrada en el acto de adulterio. Pero el Señor no lo tenía en el mínimo deseo de agradarlos a ellos. Él recibió un corazón quebrantado, avergonzada, rechazada. La recibió y ya sabemos el resto de la historia. Le dijo, tus pecados también, yo no te condeno, vete y no peques más. Mandamiento del Señor. Para los hombres, Efesios 5:28. Fíjense, este es un mandamiento, relación entre esposo y esposa. Se trata de amar al prójimo. El más próximo es tu mujer o tu esposo. Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. El que ama a su mujer es alguien que se ama a sí mismo. El que no ama a su mujer es que porque tienes un gran problema de autoestima, grave, muy grave. Amar, en el griego, aquí la palabra amar es agapeo, quiere decir incondicionalmente. Es el amor de Dios, ágape. La palabra aplicada en este versículo es agapeo, que proviene de ágape. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aquí está el ejemplo para el hombre. Así como Cristo cuida a la iglesia, la bendice, la protege. Recordemos que Saulo de Tarso iba siguiendo, respirando aún amenazas de muerte, dice. Iba en eso rumbo a Damasco cuando de repente lo derriba un estruendo, era la voz del Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El Señor cuida a su iglesia y el Señor te cuida a ti como parte de la iglesia y a mí. Para las mujeres, Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así como te sujetas al Señor, sujétate a tu marido. Es lo que está diciendo aquí. Por lo demás, el versículo 33, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, repitiéndolo en el 33 a modo de conclusión, y la mujer respete a su marido. La palabra respete la busqué y quiere decir reverencia y temor a su marido. Qué diferente es el pensamiento del mundo actual, tanto en los hombres como en las mujeres. Ha cambiado lo establecido por Dios, o más bien ha sido rebeldía contra lo establecido por Dios en el matrimonio con respecto a la protección, el cuidado, la provisión, la facilidad. Dice que el Señor ama a la iglesia y la procura para presentarla delante de Él como una iglesia santa. Y el Espíritu Santo está trabajando para que no tenga ningún defecto, ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ese es el cuidado del hombre, ver que su mujer se esté desarrollando no nada más en la vida espiritual, en todos los órdenes. El Señor le dio talentos y habilidades. Ayuda a que ella se sienta logros en su vida, avances en su vida, pero esto no excluye lo que la mujer tiene que hacer. No es solamente de uno para otro, es ambos. La mujer dice respete, tiene que ver con reverencia y temor. Reverencia y temor. ¿Por qué? Porque Dios puso al hombre como cabeza de la familia, de la mujer,
y a la mujer como su ayuda idónea. No va a encontrar el hombre. Vimos el tema, la enseñanza acerca de esposos y amigos. Tu mejor amigo después del Señor, conste, el primero es el Señor, primer mandamiento. El segundo es tu esposa, es tu mejor amiga. Tu esposo es tu mejor amigo, o debe ser. En él tienes confianza, con él te conoce perfectamente, puedes abrir tu corazón y abrir y decirle lo que has vivido, lo que estás viviendo, tus inquietudes. Eso es una venencia matrimonial. Eso es lo que quiere ver el Señor en cada matrimonio. Bien, pues, ok. Vamos a dejar el segundo punto, la adicción a la aprobación. En la adicción, el segundo punto con respecto a las manifestaciones del rechazo para la siguiente ocasión. Por lo pronto, lo que vamos a hacer es volver para orar. Vamos a hacer una conclusión de todo esto que hemos estado viendo. Señor, sabemos que hay muchos temores, muchos temores. Tenemos una naturaleza la cual está siendo crucificada diariamente. Y nadie, absolutamente nadie puede decir que ha logrado superar todos sus temores, porque estamos en el proceso de hacerlo. Sí, Señor. Si no fuera porque tú nos diste un espíritu de poder, valor y dominio propio, estaríamos destrozados como mucha otra gente. Gracias, Señor, porque nos enseñas en tu palabra y vamos a ir descubriendo cómo confrontarlos, todos esos temores, empezando por el del rechazo, y es para la siguiente ocasión, vamos a estar viendo qué hago. Está bien, acepto que soy un adicto a la aprobación o una adicta a la aprobación, me gusta que mis amistades, que mi círculo familiar o círculo social me reciba y estén hablándome, y por eso las redes, y por eso los Facebook, y por eso los like, y por eso tantas cosas que se han desarrollado hoy en día para obtener la aprobación de los demás. Señor, sabemos que detrás de todo eso está escondida una baja autoestima que resulta para poder compensar esa baja autoestima y ese rechazo es búsqueda de la aprobación. Señor, no queremos ser esclavos, no queremos ser adictos a nada, pero tampoco queremos ser adictos a la aprobación. Sí a la aprobación de ti, Señor. Sí buscar con afán ser aprobados por ti. ¿Por qué? Porque andemos en santidad. Aunque sabemos que tú nos ayudas, Señor, que no nos rechazas, Señor. Pero sí, no, si hay alguna adicción que deseo tener, es adicto a agradarte a ti, adicto a que apruebes lo que estoy haciendo, Señor. Y aún así, Señor, me considero en deuda para contigo, porque lo que hiciste ya por mí, de salvarme y de darme un nuevo nombre, de adoptarme, de fortalecerme, de hacer mi vida diferente y tener un glorioso final, que no es final, sino un glorioso llegar a tu presencia y eternamente vivir contigo, es suficiente como para vivir, aunque no me aprobaras, que muchas veces lo haces, Señor, de muchas maneras, de muchas formas en la Escritura nos das tu aprobación. Pero si no lo hicieras, Señor, con todo estamos en deuda contigo. Muchas gracias, Señor, porque tú eres un Padre de amor. Tú eres un Señor Jesucristo que estuvo dispuesto a morir por amor. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, siendo santo, vive en nosotros y ve, escucha y participa de ver nuestra naturaleza que lucha, nuestra nueva naturaleza espiritual lucha contra la naturaleza carnal, y Él está ahí y a veces es contristado. Perdón, Señor, por esto. Queremos ser prosperados, queremos buscarte, queremos andar en tus caminos, y por eso es que, Señor, humildemente hoy clamamos a ti y te decimos: Señor, 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 perdona nuestros pecados. Señor, queremos volver cada ocasión. Señor, aquellos de nosotros que tengamos adicción a la aprobación,
Señor, tenemos que salir de esta cadena porque tú viniste a liberar a los cautivos. Y la adicción a la aprobación es una cadena, es una atadura. Y queremos ser libres de esas ataduras. Gracias, Señor, porque tenemos promesa para ser libres. A eso viniste tú, a liberar a los cautivos. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, porque están bajando los números de los contagios. Gracias, Señor, porque nadie puede hacer esto sino solo tú. Gracias, Señor, por la sanidad que das no solamente a ellos, sino a todos los que están con diversas enfermedades. Gracias, Señor, porque la provisión está en camino siempre. Tú estás atento a nuestras necesidades y sabes qué necesitamos antes de que nosotros lo pidamos. Muchas gracias porque tú provees, Señor. Gracias, Señor, porque provees al dador alegre, provees a aquel que no está apegado al dinero, sino apegado a ti, Señor, y confiando en ti. Gracias, Señor, por proveerles en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque estás despertando a tu iglesia para hacer una iglesia fuerte, cada día más en justicia, en santidad, en obediencia. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, antes de terminar, les recuerdo que el próximo jueves tenemos reunión para aprender ahora. Ya aprendimos cómo orar por los incrédulos, cómo orar por los perdidos. Ahora estamos en cómo testificarles. Es interesante esta reunión que viene este jueves. Como saben, empiezo 2 minutos tal vez de oración y empieza el video. Entonces, por favor, empezamos a las 8 de la noche. Tiene que ver con engaños del enemigo, engaños aún a creyentes, tristemente a creyentes, y lo pongo entre comillas porque ahí vamos a ver quién se llama creyente y está engañado porque no anda conforme a lo que dice la Escritura. Que Dios los bendiga. Vamos a dejar hasta aquí esta ocasión la reunión y vamos a ir a abrir un rato nuestras cámaras para saludarnos y oír testimonios. Bien.